Y la palabra para hoy la he titulado Crisis de Fe. Vamos a hablar de crisis de fe, porque la verdad es que todos los cristianos, en algún momento de nuestro caminar con Dios, hemos experimentado esa crisis de fe, bien sea o porque Dios ha guardado silencio o porque la respuesta que nos ha dado no era la que nosotros esperábamos. Mira, durante este tiempo de pandemia, indudablemente, la fe de muchos ha sido golpeada, ha sido sacudida y ha entrado en crisis. Eso no es malo. Lo malo es la manera como se reacciona frente a la crisis de fe. Porque lamentablemente muchos en la crisis de fe se apartan de Dios, se apartan de la comunidad, se amargan, se resienten y es peligroso. La crisis de fe puede venir porque no tenemos empleo, porque la enfermedad ha golpeado la casa o de repente la muerte, como le ha ocurrido a esta comunidad, donde tantos hermanos se han ido de manera inesperada, de manera sorpresiva. Eso nos genera crisis de fe. Cuando buscamos al Señor, cuando oramos, nos consagramos, pero aún así no vemos la respuesta que queremos. El texto de hoy nos va a presentar a uno de mis salmistas de la Biblia preferidos. Y no es David, el cual obviamente es muy bueno, pero es que él es el reconocido. El salmista del que yo quiero hablar es Asaf, un músico principal del templo, un hombre que vivía para servir a Dios, que componía canciones, que lo amaba con todo el corazón, pero que un día experimentó una tremenda crisis de fe. Y él nos comparte su testimonio en el Salmo 73. Y le quiero invitar a que tenga la Biblia abierta allí, bien sea en el papel, en el celular, pero que esté atento a lo que dice la palabra de Dios. Y lo que yo me propongo con este texto es que respondamos juntos a la pregunta: ¿cómo superar las crisis de fe? ¿Cómo podemos nosotros, como el pueblo de Dios, superar esas crisis de fe que nos golpean de manera inesperada, de manera sorpresiva y a veces de manera fuerte? Y quiero que quede una verdad en su corazón. Y esa verdad es, y quiero que se la diga a alguien ahí en la casa, o que la escriba en el chat, o que se la envíe a alguien por WhatsApp. De repente usted sabe que alguien está en esa crisis de fe, anímelo con esta frase, dígale: podemos superar las crisis de fe. Sí podemos. No es fácil, no es sencillo, probablemente no es rápido, pero sí se puede superar las crisis de fe. Y mira cómo empieza el salmista. El salmista empieza dando una declaración realmente poderosa y cierta. Él dice: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Asaf empieza diciendo y declarando que Dios es bueno. Y usted que está conectado probablemente sabe eso. Lo afirma, lo cree y dice: sí, es verdad, Dios es bueno. Sin embargo, a pesar de semejante declaración, Asaf dice: pero un día tuve una crisis de fe. Y mira cómo dice el versículo 2. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Oiga,
Un hombre de Dios como Asaf, que sirve en el templo, que declara que Dios es bueno, pero nos está diciendo que un día empezó a dudar. Un día su fe entró en crisis. ¿Y por qué? Porque empezó a ver una triste realidad de su época y también de la nuestra. Asaf empezó a notar que a los malos les iba bien y a los buenos les iba mal. Y entonces Asaf se empezó a preguntar, oiga, ¿y por qué sufren los justos? ¿Por qué gente tan consagrada que vive y ama a Dios le va tan mal? ¿Y por qué hay gente que ni cristiana ni creyente es y le va bien? ¿No le ha pasado a usted? Que a veces se empieza como a amargar igual que Asaf, porque dice, pero mire pastor, ese vecino no es cristiano, es un borracho, es un adúltero, es un corrupto, es esto, y mírelo cómo prospera. Y mire cómo está esa casa y ese carro que tiene y la plata que maneja. Y yo que soy una persona fiel, consagrada a Dios, como que las cosas no me van bien. ¿Sabe? El problema de Asaf fue un problema de visión. Asaf empezó a ver, a enfocarse, a poner sus ojos en la aparente prosperidad y éxito que tenían los malos. Y probablemente vio como a los consagrados no les iba tan bien. De hecho, lo más probable es que a él mismo, que sirve a Dios, no le está yendo bien. Entonces como que Asaf parece que fue el que dio las primeras puntadas para esa canción que en Colombia se canta, óyeme Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías, porque la platica que repartiste está mal repartida. Ese es un problema de visión. Y mira, si tú no te cuidas de cómo ves, vas a entrar en crisis de fe. Porque vas a empezar a ver lo mismo que vio Asaf. Eso nos da entonces el primer paso para superar una crisis de fe. Si queremos superar nuestras crisis de fe, lo primero que hay que hacer es corregir nuestra visión. Es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que entender la importancia de andar por fe y no por vista. Tenemos que aprender a enfocarnos en lo que es y no en lo incorrecto. Mire lo que dice Asaf. En el versículo 4, él empezó a ver que los malos no sufrían. Dice, es que ellos no tienen ningún problema. A ellos como que todo les va bien, su cuerpo está saludable. Como que Asaf decía, claro, y cómo no, si tienen los mejores médicos, si las vacaciones que se dan, no, tienen de lo mejor de lo mejor. En el versículo 5 dice, ¿no pasan trabajos? No, esa gente están libres de afanes, de los afanes que nos afectan a todos, no les afectan infortunios humanos. Y lo peor de todo, lo peor que afecta a Asaf, es que no solo es que les va bien, sino que estos son malos de verdad. Son terriblemente soberbios, son impíos. Lo que dicen muchos cristianos de este tiempo, pero pastor, es que es un brujo, es un hechicero, es un corrupto, y mírelo cómo le va de bien. En el versículo 6, eso dice Asaf. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Es gente que se cree dueño de todo y que porque son muy vivos van a disfrutar de la vida.
Muchos de ellos probablemente eran gente corrupta que se aprovechaba y que hacía soborno y que conseguía las cosas mal. Y eso le genera crisis a Asaf, porque él dice, ¿y yo que sirvo a Dios? ¿Y yo que me consagro para Dios? Mire cómo me va. En el versículo 7, él sigue viendo. Él ve que ellos como que ni se enferman. Dice, están que se revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. En el versículo 8 dice, la tapa. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo y con la lengua dominan la tierra. Oiga, es gente blasfema. Y probablemente tú te has tenido que encontrar con alguno de ellos que alguna vez en tu crisis financiera, en tu crisis de fe te ha dicho, oiga, ¿y dónde está su Dios? ¿Y de qué le ha servido ser cristiano? Desde que está yendo a esa iglesia, llevándole la plata al pastor, dígame cómo le va. Porque probablemente a ellos les va bien. Y uno queda como en esa crisis que uno dice, ¿de verdad qué voy a hacer? Mira, el problema de Asaf, lo que le produjo crisis de fe, fue el enfoque, el ver mal. Se puso a ver lo que no tenía que ver. Se puso a creer que realmente la prosperidad era la señal de la bendición de Dios. Creer que a una persona que de repente financieramente no le va bien, o que la salud no está bien, o que tristemente ha tenido que atravesar por un duelo, creer que eso es como la señal de que Dios no lo ama, o no lo aprueba, o no lo bendice. Asaf tiene un problema de visión. Pero ¿sabe? A mí me parece que el verdadero problema de Asaf está en el versículo 3. Fije su atención y lea conmigo ahí. Dice Asaf, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. ¿Cuál era el verdadero problema de Asaf? El verdadero problema de Asaf era la envidia. Si Asaf hubiera estado en una situación financiera buena, como dicen algunos evangélicos, con su frasecita de cajón, que a mí personalmente no me gusta mucho, si Asaf hubiera estado prosperado, bendecido y en victoria, probablemente no le hubiera afectado tanto que a los impíos le fuera bien. Lo que a él le afecta es que a ellos, impíos, malos, sin temor de Dios, les va bien. Y a él, que sirve a Dios, le va mal. Y sabe, eso lo llenó de envidia. Él quiso tener lo que ellos tenían. Y aquí tenemos que decir, hermanos, corrijamos nuestra visión. Dejemos de creer que la prosperidad es señal de bendición. No, no es así. No es verdad. No creamos que la salud es señal de bendición, porque lo opuesto no es verdad tampoco. Que si hay un hermano que está mal financieramente, es que está en pecado. Es que Dios no lo ama, es que debe tener alguna maldición generacional, y es que como está en la olla financieramente, eso es que le falta fe, eso es que esto y aquello. No, no es así. Debemos cambiar nuestra visión y entender que ese no es el sentido de la vida. Corrijamos nuestra visión. Seguir a Cristo no nos garantiza una vida próspera, saludable y cosas por el estilo. Lea la Biblia y dése cuenta cómo grandes hombres y mujeres que fueron fieles a Dios tuvieron que sufrir. La pasaron mal, pero aún así fueron aprobados, bendecidos realmente por Dios. Un segundo paso que nos va a ayudar a superar las crisis de fe es combatir la
tentación. Porque cuando hay crisis de fe, el diablo de manera muy astuta aparece para aprovecharse y para tentar al pueblo de Dios. A Asaf le asaltó la tentación. ¿Cuál fue la tentación de Asaf? Mira el versículo 13. No fue nada sexual, ni alcohol, ni drogas, nada. Mira la tentación. Asaf dice, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Aquí, amada iglesia, la tentación es pensar que vivir para agradar a Dios no vale la pena. Es esa tentación de decir, bueno, ¿de qué me sirve, diría Asaf, de qué me sirve ser un músico del templo, componer canciones, vivir en el templo, adorar a Dios? ¿De qué me ha servido tener una vida recta, íntegra, honesta, respetable? ¿De qué me ha servido todo el tiempo que he gastado en oración, en la lectura de las Escrituras? ¿De qué me ha servido decirle no al pecado, no a la maldad? ¿De qué me ha servido si a cambio de eso lo que tengo es crisis y problemas y dificultades? Se lo repito, el problema de Asaf no es que a los malos le vaya bien, es que a él no le va bien. Si a él le estuviera yendo bien, no le importaría si a los impíos les fuera bien. Pero ese es el problema de él. Empieza a sentirse mal. Y sabe, en esto de la crisis de fe, la teología de la prosperidad perversa tiene gran culpa. Porque la teología de la prosperidad le enseña de manera errónea. Es un fake news, es falsas noticias. Le enseña que si alguien sigue a Cristo va a estar siempre prosperado, bendecido y en victoria, que siempre le va a ir bien. Y si tú sigues al Señor bajo una premisa como esta, ¿qué vas a hacer cuando no te vaya bien? ¿Qué vas a hacer cuando la enfermedad toque a la puerta de tu casa, o la muerte, o la escasez, o una situación inesperada? ¿Qué vas a hacer? Vas a ser tentado. Asaf dice, oiga, ¿y de qué me sirve? En vano, no me ha servido consagrarme. ¿Para qué me ha servido? En el versículo 14 él dice, ¿de qué me sirve si todo el día me golpean y de mañana me castigan? O sea que parece que Asaf está en problemas serios. Y hay cristianos que yo conozco que gracias a Dios han enfrentado esas crisis de fe y lo han hecho correctamente con su pastor y han superado. A veces ellos me han dicho eso, pero pastor, ¿de qué me sirve tanto orar? Yo como que no voy a orar más, porque entre más oro, peor problemas. Entre más diezmo, mire, me quedé sin empleo. Entre más me conservo fiel a mi matrimonio, mire lo que me ocurrió, mire esta tragedia, mire esta crisis. Vino la tentación de pensar que ser consagrado, que vivir para agradar a Dios no vale. Eso es una tentación la que tenemos que combatir. Otra tentación que le vino a Asaf fue la tentación de hablar mal. Hay algo de lo que tenemos que cuidarnos en crisis de fe y es abrir la boca. Creo que en una crisis de fe lo mejor que podemos hacer es mordernos la lengua. Si nos queremos desahogar, hagámoslo en el secreto, hagámoslo con Dios. Busquemos una persona espiritualmente madura y desahoguémonos. Pero cuidado con desahogarse delante de sus hijos, delante de su familia, delante de los que están empezando a caminar con Dios. Peor, no se desahogue delante de los no cristianos, porque eso los va a destruir. Mira lo que dice Asaf en el versículo 15. Él fue tentado, pero no cayó. Él combatió. Él dice, si hubiera dicho, voy
a hablar como ellos? Habría traicionado a tu linaje. Otra versión dice, habría traicionado al pueblo de Dios. Había sido un traidor. Porque es que uno en crisis de fe se siente tentado a hablar. Yo le digo de corazón, en crisis de fe, cuídese de lo que habla. En 29 años de ministerio conozco jóvenes, niños que crecieron en una familia cristiana, pero hoy no quieren saber nada del evangelio. ¿Por qué? Porque las personas adultas de esa casa tenían la mala costumbre de hacer asado de pastor, sancocho de iglesia. Y ese era el tema de conversación en la casa, rajando del pastor, hablando mal de la iglesia, poniéndole apodo a este y apodo a aquel, criticando a fulano y a sutano. Y los niños, los adolescentes, los jóvenes que vieron eso, cuando llegó a la época de decidir, dijeron: yo no quiero saber nada de la iglesia. Si mira estos viejos que van a la iglesia, se la pasan allá y no creen en ellos, ¿por qué yo voy a creer? Cuídese en eso. Tenga cuidado. Asaf fue tentado, pero no cayó. En el versículo 16, él nos describe más su crisis. Dice: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Uno se puede imaginar a Asaf dándole vueltas en la noche al asunto, pero ¿por qué? Y mira esta situación y la pandemia, y por qué el COVID afecta a los hermanos, y por qué hay hermanos en crisis, y por qué nos quedamos sin trabajo. Yo quiero decirle algo con todo el corazón. Las crisis de fe no se resuelven filosofando con gente tóxica, con gente amargada, con gente que ha inventado unas mentiras y se las pasa difundiendo esas mentiras. No, yo creo en Dios, pero no necesito a la iglesia. Mentira, lea la Biblia. Eso es incoherente, eso es absurdo, no es verdad. No, yo creo en Dios, pero a mi manera. Es que cuando yo creo en Dios, dicen algunos de estos, cuando yo creo en Dios, prefiero creer en un Dios así y asá. ¿Quién les ha dicho que pueden crear dioses a su manera? El Dios de la Biblia se ha revelado. Y ese es el Dios al que hay que adorar. Los demás son ídolos. No se deje contagiar de eso, porque esas personas pueden contagiarlo de eso, y eso es peor que el COVID. Porque el COVID puede matar tu cuerpo, pero ese contagio de esas falsas ideologías puede perder tu alma. Te puede llevar a la condenación eterna. Tenga mucho cuidado. Asaf está en esa crisis y dice: pero yo qué voy a hacer, es una carga insoportable. ¿Sabe? La mayor tentación que está enfrentando Asaf es la tentación de apartarse de Dios. Asaf como que dice: mire, yo como que no sigo esto. Realmente no ha valido la pena. La tentación de Asaf es la tentación de volver atrás, de querer hablar como ellos, de ser como ellos. Esa es una tentación enorme. Y con dolor lo digo, que lo que llevamos en esta pandemia, con mucho dolor y lágrimas, he tenido que orar por algunos que eran de nuestra comunidad, pero que en una crisis de fe han decidido apartarse. Y sigo orando para que el Espíritu Santo los redarguya y vuelvan a la comunidad. Personas que a veces dicen: es que a mí me iba mejor cuando no era cristiano. Tomaba, fumaba, adulteraba, tenía 10 viejas, hacía esto y aquello, peleaba por aquí, peleaba por allá y me iba mejor. Oiga eso, tenga mucho cuidado con lo que dice. Tenga cuidado con la motivación que está siguiendo al Señor. No siga al Señor por prosperidad.
No siga al Señor para que el Señor lo mantenga prosperado, bendecido y en victoria. Si tú sigues al Señor por eso, vas a seguir el mismo camino de Judas, que cuando vio que la cuestión no era así, lo traicionó y lo vendió. Traicionó al pueblo de Dios. No, señores, vamos a seguir a Dios y lo vamos a decir con el corazón. Señor, te voy a seguir con salud o con enfermedad. Te voy a seguir con prosperidad o con escasez. Te voy a seguir así las cosas me salgan bien o me salgan mal. Te voy a seguir porque mi amor por ti, oh Dios, es un amor incondicional. Los hombres de la Biblia que tuvieron crisis de fe, esa fue su actitud radical. Job perdió todo, absolutamente todo, sus hijos, su salud, sus riquezas. Y en su crisis de fe llegó a decir cosas terribles, pero él resistió y pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará y en mi carne he de ver a Dios. Job pudo decir: yo voy a esperar en Dios aunque Él me mate. Él toma la decisión de combatir la tentación. Mira, las crisis de fe no son eternas. Tarde o temprano Dios va a intervenir en tu vida y va a cambiar la situación. No desmayes, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos si no desmayamos. Pero hay un tercer paso que tenemos que dar para poder superar, para poder vencer las crisis de fe, y es comprender la solución. ¿Cuál es la solución para una crisis de fe? ¿Cómo es que yo debo comprenderla como hombre, como mujer de Dios? ¿Cómo debo hacerlo? Tengo que empezar diciéndole lo que no es la solución. Mira, la solución no es murmurar. Ojo con eso, no hables en crisis de fe, no murmures porque puedes contaminar a otras personas. La solución no es la queja. La solución no es escuchar esos falsos profetas que tienen ahora sus propias ideologías. La solución no es la depresión, deprimirte, es que soy lo peor, a mi Dios no me ama. La solución no es compartir con gente tóxica que ha apostatado y se ha apartado de la fe, no. La solución no es apartarse de la comunidad, no es apartarse de Dios. Hay algo mejor. Y Asaf nos cuenta su experiencia. Asaf cuando dice, cuando ya no podía más, cuando ya estaba que tiraba la toalla, algo ocurrió. Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Mira, la solución para las crisis de fe es entrar en la misma presencia de Dios. Asaf pudo superar esto cuando entró a la presencia de Dios, cuando entró en amistad, en comunión con Él, y pudo entender a Dios, pudo entender todo lo que estaba ocurriendo. Aprende esto. Enfocarte en un problema, eso se llama preocupación. Pero enfocarte en Dios, eso se llama adoración. Y la mejor medicina, el mejor remedio, el mejor antídoto, la mejor vacuna para las crisis de fe se llama adoración. Se llama enfocarnos en Dios, entrar allí por fe. Y probablemente lo más seguro es que cuando Asaf entró quejándose con Dios. Y eso está bien. Lo que no debes hacer es quejarte delante de tus hijos y de otros, pero delante de Dios sí.
Y probablemente Asaf entró y dijo: Dios, pero ¿por qué a los impíos les va bien y a los justos nos va mal? ¿Por qué prosperan los malos y por qué tu pueblo tiene que sufrir tanto? Yo he tenido como su pastor que luchar crisis de fe. El miércoles fue imposible no quebrantarme. Estábamos en plena transmisión, en el tiempo de oración, cuando nos llega la noticia de la muerte de nuestro hermano Eduardo Rodríguez. Yo tuve que llorar y decirle a mi esposa, como un ser humano común y corriente: negra, ¿por qué? ¿Por qué a nuestra iglesia tanta gente se muere? Yo escucho a otros pastores que dicen: aquí no, ninguno, no, excelente. Y yo digo: ¿por qué aquí tantos? ¿Por qué? Y a veces probablemente creo que eso le ocurrió a Asaf. ¿Por qué a los malos les va bien y a los justos no? Lo más seguro es que allí, en ese secreto, estando a solas con Dios, Asaf pudo oír la voz del Señor. Y probablemente allí el Señor le dijo a Asaf: oye, Asaf, ¿y qué pasa? ¿A ti se te ha olvidado que esta vida en la tierra no lo es todo? Asaf, ¿que estás creyendo que los 70, 80, 90 años que vive una persona en el planeta, eso es todo? No, señor. Asaf, recuerda que esta vida en la tierra no es otra cosa sino la preparación para la verdadera vida. Y me imagino que el Señor le dijo: además de eso, esa gente es pura apariencia. Todo lo que tienen es pasajero. Porque cuando el corazón deje de latir y cuando tengan que enfrentarse cara a cara con la muerte, la plata, el carro, la casa, la belleza física, no les va a servir absolutamente de nada. Mira el versículo 18. Asaf lo entiende y dice: en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. 19. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. 20. Como quien despierta de un sueño, así, Señor, cuando tú te levantes, porque hay un día en que Dios se va a levantar, dice: desecharás su falsa apariencia. Mira, Asaf, el problema de ellos es serio, porque pueden tener plata, casa, carro, darse las vacaciones de lujo, pero como no me conocen a mí, como no tienen salvación, cuando llegue la muerte va a ser una pérdida terrible, van a fracasar. ¿Dónde pudo entender eso Asaf? Cuando entró en la presencia de Dios. Hermanos, por eso es que debemos cultivar una espiritualidad sana. Diariamente tenemos que entrar a la presencia de Dios en oración, en alabanza, con cánticos, leer su palabra, oír su voz, porque allí el Señor nos va a ayudar a entender realmente la vida. Allí vamos a entender sencillamente que la vida en esta tierra tiene un propósito y es prepararnos para la eternidad. Tenemos que aprender a vivir la vida a la luz de la eternidad. Vivir cada día como si fuera el último, como si hoy nos fuéramos a morir, como si hoy ya tuviéramos que partir de esta tierra. Esta pandemia nos ha enseñado esto. Personas que 8, 15 días están bien, pero de repente viene el COVID y en 1 o 2 semanas se mueren. Y aquellos que se mueren sin Cristo, ¡qué tragedia! Mira, la solución verdadera para las crisis de fe está en enfocarnos en la eternidad. En enfocarnos en lo eterno, en lo que realmente vale la pena. ¿Sabes lo que hace Asaf? Asaf se arrepiente. En el versículo 21 y 22 él dice: se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad
e ignorancia me porté contigo como una bestia. Asaf dijo, ay Señor, qué bestia era yo. Qué bestia pensar que el sentido de la vida era la prosperidad, era la riqueza. Ahora me doy cuenta que era una bestia. Y si hay cristianos que piensan que el sentido de la vida es la prosperidad, pues son unas bestias, porque eso no es el sentido de la vida. El sentido de la vida no es tener, poseer, aparentar. No. Si Dios te da eso, me alegro, disfrútalo. Porque no hay nada de malo en la riqueza. No hay nada de malo en la prosperidad. Lo malo es que la riqueza y la prosperidad ocupen el primer lugar del corazón de una persona. Lo malo es que la gente haga de la riqueza y de la prosperidad el sentido de la vida. Es que hagan de la riqueza y la prosperidad su Dios. Y crean, no, es que realmente yo soy bendecido porque tengo una camioneta de 500 millones y una casa de tantos miles de millones y porque paseo aquí. Que va, mentira. Esas cosas tarde o temprano no funcionarán, serán pasajeras, se acabarán. Y entonces mira lo que dice Asaf 23. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Oiga eso. Algo que los malos, impíos que prosperaban no tenían. Ellos eran tan pobres que solo tenían plata. Pero Asaf, ¿a quién tenía? Al Señor. Dice, pero yo siempre estoy contigo y tú me sostienes de la mano derecha. 24, me guías con tu consejo y óyelo. Y más tarde me acogerás en gloria. El punto es que si en este planeta Tierra Dios te da dinero, prosperidad para administrar, ahí no hay nada de malo. El punto es que no puedes colocar tu confianza en eso. Nuestra confianza debe ser Dios. Saber que Dios camina con nosotros, que Él nos guía por la mano derecha, que Él nos dirige. Y lo más importante, que cuando nuestro corazón deje de funcionar, nos va a recibir en gloria. Lo que dice Asaf es, Señor, gracias, perdóname, he sido una bestia, tengo que reconocer que nunca me has desamparado, que siempre has estado conmigo, aunque no lo pareciera, pero siempre has estado. Y mira el versículo 25. Una canción de nuestra iglesia nos mueve con este texto. ¿Qué dice él? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él y solo Él es mi herencia eterna. ¿Lo leíste? Dios no es una herencia pasajera. La casa es pasajera. El carro es pasajero. La salud física, la belleza física es pasajera. La juventud es pasajera. Los títulos universitarios, doctorados y maestrías son pasajeros. Todo eso es pasajero, pero Dios es nuestra herencia eterna. Realmente Dios es la verdadera riqueza, la verdadera herencia. Quien tiene a Dios no le falta absolutamente nada. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos no es una casa o un carro o mucha plata. Si puedes hacerlo, hazlo, pero esa no es la herencia. La verdadera herencia que se le deja a los hijos es la fe en un Dios grande, todopoderoso, sabio y soberano. Porque esa es una herencia eterna. Dios tiene que ser nuestra
herencia. Y eso dice Asaf, Dios es mi herencia. Pregunto, ¿Asaf cambió su situación después de haber entrado a la presencia de Dios? Lo más probable es que no. Que siguió endeudado, que probablemente si era enfermedad, siguió enfermo. Su situación no cambió, pero su perspectiva sí cambió, porque se pudo dar cuenta de que Dios era su herencia y que si él tenía a Dios, sencillamente lo tenía absolutamente todo. Esa es la herencia que debemos transmitir. Que la gente que nos conoce, que nuestros hijos y nuestras generaciones puedan ver que para nosotros lo más valioso, lo más importante, no es ese carro, no es esa casa, no es ese título, no es esa empresa, es Dios, que Dios es tu herencia. Porque es una herencia eterna y para siempre. Hay peligro en no hacer esto. Hay peligro en la crisis de fe. Hay peligro en apartarse y no saber manejar esto. Porque dice Asaf terminando su salmo: perecerán los que en una crisis de fe se alejen de ti, perecerán. Tú destruyes, óyelo, a los que te son infieles. Aquellos que en una crisis de fe se apartan perecen. Aquellos que en una crisis de fe son infieles, pues van a ser destruidos. Pero ¿qué dice Asaf? Y con esto terminamos el Salmo 73. Léalo fuerte usted. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas tus obras. El bien para el salmista y el bien para ti, para mí, pues es estar cerca de Dios, caminar con Él, vivir para Él. Tenemos que reconocer que la prosperidad económica no es la verdadera señal de bendición y aprobación de Dios. No, esa no es. No es. Tenemos que entender que la verdadera señal de bendición es hacer de Dios nuestra herencia. Aprender a confiar y a descansar en Él. Los hombres de la Biblia tuvieron crisis de fe. Job tuvo crisis de fe. Elías tuvo crisis de fe. Jeremías tuvo crisis de fe. El mismo Señor Jesucristo tuvo crisis de fe. Siendo el Dios eterno, el único Dios verdadero, vino a vivir en esta tierra como un ser humano. Como un campesino pobre, marginado de Galilea. Era del pueblo, marginado, criticado, hasta mala fama tenía, debido al barrio donde vivía. Formó sus discípulos, pero un día, cuando la situación se complicó, los discípulos lo abandonaron. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, se fueron todos, solo Juan por ahí le acompañó. Sintió tanta crisis de fe el Señor que en la cruz exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero saben, el Señor superó su crisis de fe. Porque aunque murió, la Biblia dice que al tercer día se levantó de la tumba, resucitó, venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Y nos hizo a nosotros más que vencedores. Podemos superar nuestras crisis de fe. ¿Cuál es la crisis de fe que tienes hoy? ¿En dónde está siendo golpeada y sacudida tu fe?
Recuerda que Jesús dijo: les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. No es el cielo, aquí no es el cielo, esta es la tierra, y aquí tendremos crisis de fe. Pero por favor, recordemos que el verdadero éxito de la vida es estar caminando con Dios, es hacer de Dios nuestra herencia, nuestra mayor riqueza, nuestro mayor tesoro. Es recordar que esta tierra no lo es todo. Esta vida es la preparación para la verdadera vida. Y que cuando un cristiano muere, no está dejando atrás sus riquezas, está caminando hacia sus riquezas, porque Dios es su herencia eterna. Así que, desde ahora, hermanos, caminemos de la apariencia a la esencia. Desde ahora, ya no estemos sufriendo porque a los malos les va bien y a los buenos les va mal. No suframos por eso. ¿Sabe por qué? Porque quien tiene a Dios como su herencia no sufre por el mundo y su apariencia. Quien tiene a Dios como su herencia no sufre por el mundo y su apariencia. Vamos a orar. Allí donde estás, si te es posible colocarte de pie, hazlo, por favor. Levanta tus manos. Invoca a Dios. Levanta tu voz en oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Señor, perdónanos. Perdónanos, por favor. Perdónanos por no tener el enfoque correcto de la vida. Perdónanos por creer que la prosperidad, la salud, el bienestar son el todo de la vida. Ayúdanos a entender que tú eres el todo de la vida y que si te tenemos a ti, aunque la vida no nos sonría, no nos vamos a apartar. Señor, corrige nuestra visión en esta tarde. Corrige nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de ver la realidad, nuestra manera de ver los problemas, nuestra manera de ver esta pandemia, de ver las dificultades. Señor, por favor, no nos dejes caer en la tentación. No permitas que en las crisis abramos la boca para contagiar a otros. No permitas que en las crisis abramos nuestros oídos para oír cosas contagiosas y destructivas. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti. Ayúdanos a enfocarnos en la eternidad, en lo verdaderamente importante. Señor, libéranos. Libéranos de la envidia. Libéranos del materialismo. Libéranos, Señor, de la vanidad. Ayúdanos a enfocar nuestra mente y nuestro corazón en lo eterno. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo, para que cuando nuestro corazón deje de funcionar, podamos caminar hacia nuestra herencia, porque tú eres nuestra herencia. Señor, en esta tarde yo oro por mis hermanos que están pasando por crisis de fe. Oro por aquel que está pasando por una dificultad financiera, que ha quedado desempleado.
Oro por aquel que está luchando contra el COVID, contra alguna enfermedad. Oro por aquella familia que ha perdido un ser querido y de repente alguno está en esa crisis de fe. Señor, ayúdalos. Señor, impúlsalos a entrar en la presencia tuya. Impúlsalos a abrir la Biblia. Impúlsalos a adorarte aún en medio del dolor y de la aflicción. Que puedan sacrificar alabanza. Señor, impúlsalos a la oración genuina, espontánea. Señor, y que ellos puedan rendirse a ti y puedan reconocerte a ti como su verdadera herencia. Si puedes, allí donde estás, por unos segundos levanta tus manos y dile al Señor: Señor, tú eres mi herencia. Tú eres mi mayor tesoro. Si te tengo a ti, no necesito nada más. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Dile: Señor, tú eres la fuerza de mi corazón. Te deseo, Señor, más que a la sanidad, más que a la riqueza. Tú eres la fuerza de mi corazón. Te alabo, Señor, en esta hora. Aleluya, aleluya. No quiero terminar este tiempo sin dar la oportunidad para que usted, mi amigo, mi amiga, que está conectado en esta transmisión, pueda tomar la decisión más importante de su vida. La decisión de rendirle su vida, el control de toda su vida a Dios. La decisión de arrepentirse de sus pecados, de darle la espalda a la maldad y volver a Dios. Si quieres tomar esa decisión, te invito a que repitas conmigo esta oración de todo corazón. Di conmigo: Señor Jesús, gracias por venir a esta tierra a morir en la cruz. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y la hiciste de todo corazón, te felicito. Has tomado la mejor decisión. Queremos saber de ti. Escríbenos un mensaje al teléfono que aparece en pantalla y a vuelta te estaremos enviando el curso bíblico Los grandes interrogantes de la vida. Queremos ayudarte en tu caminar con Dios y, por supuesto, queremos ser parte de tu familia espiritual y ayudarte cuando tengas crisis de fe. Y si algún hermano tiene crisis de fe, para eso estamos nosotros, para servirles, para escucharles, para orar por ustedes, para ayudarles. Gracias por seguir conectados. Padre, bendice a tu pueblo. Permite que tu pueblo pueda terminar este mes de enero, que esta semana terminarlo en paz, en bendición, en seguridad. Que podamos entender que el tiempo pasa rápido y que tú pronto vienes por tu iglesia. Señor, aleja a tu pueblo del pecado, aléjalo de la maldad, aléjalo de este virus. Señor, aquellos que están luchando por su vida, sánalos, levántalos de la enfermedad. Aquellos que están en dificultades económicas, abre puertas de provisión. Señor, obra milagros en cada familia. Abre puertas de bendición y cierra toda puerta de peligro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos
Amén y amén. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.